Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy les traigo un poco de historia de Cuba, que no sé si muchos lo sabréis, pero hoy les traigo un tema bastante delicado. Puede que no a todos les guste, pero esta temática debería de ser expuesta, ya que en parte, si nos paramos a pensar, podría ayudar a entender bastante la situación de hoy día. Ojo, ninguno de estos periodos ha sido bueno para el cubano de a pie, ni con Fidel ni con Batista. El propósito de este vídeo es exponer fragmentos de historia y cada quien que saque sus propias conclusiones. Gente de alto criterio, este vídeo es para ustedes. Hablaremos de la economía y la sanidad pública de Cuba en la década de 1940 y 1950 y de la deplorable situación de las familias cubanas. Se dice que se destinaron grandes cantidades de dinero para la lucha contra la tuberculosis y el desvío que se hacía de estos recursos que casualmente iban a parar a manos particulares. Haremos referencia a la crisis médica y las causas que lo provocaron. Pero ¿qué diferencias había de la Cuba de Batista a la Cuba de Fidel Castro? ¿Esta epidemia masiva de tuberculosis fue por causas naturales o se importó desde el exterior? Acompáñame y veamos lo que hay. En la década de 1950 en Cuba aún no se había comenzado a enfocar la economía de la salud como una disciplina independiente. Si comparamos países tercermundistas con el 25% de la humanidad que vive en la parte desarrollada de la Tierra, cuenta con una mayor cantidad de médicos. En sus países se produce y se controla más del 90% de la producción de medicamentos y se dispone de 9 de cada 10 camas hospitalarias y es también la que disfruta de los mayores estándares de salud. También hay muy buenos médicos en estos países, son pocos y están solo al servicio de una élite, pero estar están. La responsabilidad del Estado sobre la salud del pueblo cubano quedó esclarecida con la Constitución de 1940, pero los gobernantes de turno hasta 1958 no dieron a ella la interpretación que más le convenía a sus intereses. Hablando de desarrollo, en la década de 1950, América Latina experimentó una seria crisis socioeconómica de la cual Cuba no escapó. Por el contrario, fue de gran relevancia por su profundidad y gravedad, convirtiéndose la economía cubana en un apéndice del mecanismo productivo de los monopolios norteamericanos. El desastroso estado de la economía representaba una pesada carga para los trabajadores y se contradecía con los intereses de los amplios sectores de la población de Cuba. Figuraba entre los países de la región donde la miseria y el desempleo masivo habían cobrado dimensiones trágicas. Parece que algunas cosas tienen similitudes con la Cuba de ahora, ¿cierto? Para agravar la situación económica del pueblo cubano se unía el carácter estacional de su producción por temporadas, vinculada fundamentalmente con la producción de la caña de azúcar, trayendo como consecuencia el desempleo permanente fuera de la temporada de recolección y estacional. Junto con la falta de tecnología de la época, al analizar la estructura económica de Cuba es necesario examinar el papel particular que jugó Estados Unidos en este proceso, ya que a mediados del siglo XIX Cuba ya ocupaba un lugar especial en los planes expansionistas como potencia en América Latina. El capital monopolista norteamericano se apoderó rápidamente de las posiciones dominantes de casi todos los activos clave de la economía nacional. Entonces ya saben quién controlaba realmente Isla Juana. Todo lo expuesto muestra que la política norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial profundizó la independencia de Cuba y contribuyó a que la crisis de la economía semicolonial se transformara en una crisis permanente e insoluble dentro de la mecánica del mundo capitalista. La extracción cada vez más intensa de riquezas cubanas, el saqueo de los fondos públicos y la dilapidación de las reservas nacionales, que como se estima en 1952 Cuba poseía 500 millones de dólares y se transfirieron al extranjero por concepto de beneficios y fraudes más de 200 millones, por lo que en 1959 ya no alcanzaban los 100 millones y la consolidación del latifundio azucarero. Constituyen las más importantes características de la economía cubana en este periodo. Dicha economía no se desarrolló, entre otros factores, por la rígida estructura institucional que existía, agraria, arancelaria, bancaria y crediticia, que la hacían cada vez más dependiente de la producción temporal azucarera y de las importaciones al extranjero.
En 1959, en Cuba, había 161 centrales azucareras y más de la mitad de ellas pertenecían a 28 grandes propietarios. Dentro de estos, 8 eran de importantes consorcios norteamericanos y el resto de diferentes nacionalidades, aunque radicaban en el país. Pero parece que ninguna de estas grandes explotaciones eran de ciudadanos cubanos. Ahora, al relacionar toda la situación económica vivida por el pueblo de Cuba en los años de la década de 1950 con su estructura sanitaria, y se pueden detallar algunos aspectos. En 1950 la tuberculosis estaba entre las 10 primeras causas de muerte, la gastroenteritis ocupaba el tercer lugar y la tasa de mortalidad infantil era de 79 por cada 1000 nacidos vivos. Hay datos que muestran que la medicina cubana desde principios de siglo comenzó a tener notables éxitos, bajando gradualmente la tasa de las enfermedades dichas. No se puede pensar que la situación sanitaria del país era buena, pero sí es verdad que la tasa de mortalidad bajó algo. En el nuevo mandato del general Fulgencio Batista, después del golpe de estado el 10 de marzo de 1952, este crea 2 nuevos organismos autónomos, que arrastrarán un mal que había sido suprimido después de su primer periodo de gobierno. En cuanto al servicio sanitario, la situación del país fue considerada totalmente inadecuada e insuficiente por los médicos del Congreso Médico Nacional celebrado en La Habana en el año 1955. En una intervención realizada por el doctor Rodrigo Bustamante, expresó que cuando se analiza superficialmente el estatus hospitalario cubano, sorprende y deprime que en 53 años de vida republicana no se haya dado por parte de las esferas oficiales ningún paso firme. En el gobierno de Batista se crearon nuevas instituciones de medicina, especialmente en el área de la cardiología, mediante subvenciones. Cabe decir que a pesar de estos planes de varios gobiernos en la década del 50, la sanidad pública cubana aún seguía siendo muy deficiente y seguía sin cubrir las necesidades de la población, ya que la parte grande de los presupuestos siempre iba a parar en manos particulares y no para el pueblo. Otros problemas manifestados por la escasa subvención para el sistema sanitario era que muchos médicos recién graduados no encontraban trabajo, y los que encontraban no ganaban suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En la década de 1950 se incrementaron las exportaciones de azúcar y al contar Cuba con mercados fijos, a pesar de ello, la situación real de las familias cubanas se mantuvo muy difícil, ya que el dinero al final siempre se lo llevan los mismos. Bueno, finalmente, si comparamos de una era a otra, ¿qué es lo que cambió? Al final el dinero se lo está llevando una élite y el cubano de a pie lo está sufriendo todo. Precisamente la similitud que yo le veo a estos dos procesos es esa, que es que al final el dinero siempre cae en las manos de los de arriba. Antes los americanos y ahora una pequeña élite cubana, pero al final el resultado es el mismo, es la sangre y el sufrimiento del pueblo y el alto precio a pagar. Sí, sé que es dura la temática de hoy, pero hoy tocaba pildorazo rojo, gente. Tocaba dosis de realidad. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!